Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Surya Hernández González. Estoy actualmente estudiando la carrera en Psicología en el sexto cuatrimestre. Estoy en la materia de Educación Especial y hoy les vengo a hablar de trastornos de la articulación verbal y trastornos en la fluidez verbal. Ok, ¿qué son los trastornos en la articulación verbal? Los trastornos del habla y la articulación, que se conoce como THA, se refiere a las dificultades para reproducir el habla. En este caso no son alteraciones neurológicas como disartrías, afasias, ni déficits motores como la apraxia, ni de malformaciones en los órganos fonoarticulatorios como las disglosias. La característica de estas dificultades se manifiesta en la ausencia de algunos sonidos en el repertorio fonético, es decir, es una incapacidad para organizar correctamente la secuencia de los sonidos que forman las palabras, sustituyen unos por otros, invierten el orden de los sonidos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que una de las condiciones básicas para la comunicación verbal sea eficaz es que se entienda al emisor, y los niños con estos trastornos tienen un nivel de baja claridad, lo cual hace que su comunicación sea ineficaz y eficiente. Por otro lado, los THA están generalmente asociados a limitaciones en los procesos cognitivos responsables de formar representaciones fonológicas estables de las palabras, e incluso se puede decir que son consecuencia de esas limitaciones. ¿Hay algún problema con los niños con THA? Es decir, tienen un déficit que impide la formación de las palabras y representaciones y la recuperación para organizar la plantilla de fonemas que une cada palabra por medio de sonidos. Entendemos que un fonema es la unidad mínima de la articulación, cuyo sonido puede ser vocálico o consonante. Por ejemplo, el fonema de la letra B representa el sonido del comienzo del término bueno. Más adelante, es decir, la incapacidad con mayor o mejor grado para tener la secuencia de sonido que constituyen las palabras. Algunas causas pueden ser perspectivas teóricas explicativas de estos trastornos. Son dos: la limitación general del sistema de procesamiento del lenguaje y la limitación de algunos de sus dispositivos específicos, entre los cuales el más estudiado es el déficit de memoria de trabajo, concretamente del subsistema de esta memoria llamado bucle fonológico. En los trastornos de la articulación tenemos lo que es la dislalia. Esta es una alteración específica y persistente de uno o varios sonidos. Es una ausencia de la influencia en uno y de otros sonidos adyacentes o cercanos. En las funciones no hay alteraciones que lo produzca, dislalias orgánicas. En estas sí padece alguna enfermedad que produce esta alteración. Por ejemplo, si el niño quiere decir pelota, dice pelola. En este caso es recomendable llevarlo a un pediatra para que lo evalúe. También tenemos lo que es la adquisición fonológica retrasada. Un niño con retraso en la adquisición fonológica retrasada se caracteriza por la presencia más o menos numerosa de procesos de simplificación de la secuencia de sonidos. Los niveles de claridad son variables, en ocasiones menos del 65% de las consonantes están presentes y bien colocadas en el habla de algunos niños con retraso fonológico. Por ejemplo, peo, pimeo, tenemos, que, coca, digue, diete. Lo que el niño quiso decir es, tenemos que comprar ingredientes. Normalmente todos los niños a partir de los 5 años pronuncian bien todos los fonemas, sin dificultad alguna, aunque la R puede costar alguna adquisición más. También tenemos lo que es el trastorno desviado consciente. En esta habla alterada se puede identificar una o varias reglas fonológicas. Estas se desvían del curso normal
del desarrollo fonológico y carácter consistente. Normalmente son reglas de simplificación evolutivas que explicaría más de la tercera parte de los errores. Por ejemplo, una niña que habla en gran medida ininteligible asimila todas las vocales de la sílaba anterior, u otra que contenga así. Goza se convierte en osa y hojas en aja. La omisión de fricativas al inicio es un proceso fonológico no evolutivo. No se han encontrado en los niños con trastorno desviado consciente, dificultades motrices, ni en los órganos de la articulación, ni en otras partes del cuerpo. El trastorno desviado consistente en este habla alterada se puede identificar una o varias reglas fonológicas. Estas se desvían del curso normal del desarrollo fonológico y este carácter consiste normalmente con reglas de simplificación evolutivas. Ok, el trastorno inconsciente se caracteriza por la variación de pronunciación de muchas palabras o rasgos fonológicos. Se sabe que los niños pueden pronunciar bien las palabras, pero las alteran en mayor o menor medida. Cuando van en los enunciados, se produce mucho cambio en la organización fonológica, porque el desarrollo es más intenso. Para la variabilidad disminuye con la edad. Este trastorno se caracteriza por errores en la pronunciación a niveles fonémico y silábico, con mucha incomprensibilidad. Ejemplo, tematitos por enanitos y tesanitos. Después, emepejo y más tarde, espejito. Parece como si estos niños supieran qué es lo que sigue y el significado de la palabra que deben pronunciar, pero no pueden acceder a esa información. Incluso la conciencia fonológica está bien desarrollada en algunos de estos niños con este trastorno, pero no pueden buscar las palabras correctas que ellos quieren decir. Se puede decir que es una inhabilidad para acceder a los fonemas, que quieren ser buscados. Por esta misma razón su tratamiento es difícil. Por último, en estos trastornos tenemos lo que es la dispraxia verbal. Es un trastorno del habla que se caracteriza por la dificultad de seleccionar fonemas, secuenciarlos y planificarlo a nivel motor. El niño va a cambiar el orden de las sílabas. Por ejemplo, si le dices que repitan la palabra pelota, va a decir pelola o cassette, va a decir cateta. O incluso cambia la sílaba. ¿Cómo puede ser pétalo o corteza? Ahí vemos que el orden de las letras no es el correcto, ni la programación motora es la correcta y les cuesta mucho. El tratamiento es más efectivo, en cuanto es llevado a cabo por un logópeda. Este se basa en la repetición con el objeto de memorizar y automatizar dichas palabras. También puede ocurrir como resultado de un trastorno neurológico conocido en donde la precisión y consistencia de los movimientos que están en el habla son muy ausentes en este déficit y aún se desconocen varias causas. Ahora tenemos lo que son trastornos en la fluidez verbal. Los trastornos de la fluidez verbal son dificultades o limitaciones del individuo para comunicarse mediante un lenguaje oral. Cuando hablamos de alteraciones del habla, nos referimos ya no solo a trastornos que afecten la articulación de fonemas y los sonidos, sino también que afectan el ritmo y la fluidez verbal. Son alteraciones que hacen referencia a modificaciones en el ritmo de la emisión. Entendemos por fluidez verbal que es el proceso que permite la suavidad, el ritmo y el flujo continuo, sin pausas ni repeticiones, con las que los sonidos, palabras y frases se unen en el lenguaje oral. Tenemos por primero lo que es la disfemia. Dice que es un trastorno de la fluidez del habla. Se caracteriza por una expresión verbal interrumpida en su ritmo de un modo brusco. La interrupción del habla se acompaña de otros signos anormales que afectan funcionalmente a la coordinación fonorrespiratoria.
y al todo muscular, junto con respuestas emocionales negativas. Probablemente no hay una única causa, que existen varios factores causales, entre ellos genéticos y también ambientales. Ejemplo, repetición de palabras completas, monosilábicas. Yo lo veo. Se sabe que la disfemia, ellos saben lo que quieren decir, pero tienen dificultad para decirlo. Repiten y prolongan la palabra. En este caso, sílaba, consonante o vocal. Se caracteriza para la dificultad para comenzar una palabra o oración. Tenemos lo que es la taquifemia o taquilalia. Esta es una alteración de la fluidez que provoca que el ritmo del discurso se vuelva acelerado e irregulares, entorpeciendo la comprensibilidad. Es una disposición mental previa. Las posibles causas es un patrón de la comunicación multicausal. Esto quiere decir que intervienen varios factores. Pueden ser de estrés, estilos de crianza, presencia de estímulos exteriores en los contextos próximos, o como condiciones médicas, discapacidad, trastorno de ansiedad, etc. La bradifemia se suele encontrar en la presencia de algún tipo de lesión cerebral. La aparición es la presencia de accidentes cerebromusculares, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas, concretamente en las áreas del cerebro vinculadas a la producción del lenguaje. Aquí prácticamente tenemos que es una disminución de la fluidez verbal. También tenemos lo que es el furfuleo. Es una alteración en la fluidez en donde se compromete la velocidad del habla, afecta la secuencia del ritmo, es decir, la persona habla rápido, pero además realiza cambios en las palabras y sílabas, desorganizando la frase, afectando su secuencia. Aquí también una característica de esas personas es que tienen un bajo control de los impulsos que van a decir. En lo general son muy sociales y extrovertidos, pero estas personas mutilan el sentido de lo que quieren decir. Normalmente tienen miedo al público. Espero que esta poca información les haya sido de utilidad. Gracias.